La lógica en el diseño del crecimiento urbano de Córdoba se podría decir que ha tenido varias etapas, pero que como de alguna manera como tendencia general ha sido la continua dispersión o ampliación de lo que es la mancha urbana de Córdoba. Si uno se remonta a los periodos fundacionales de Córdoba, en realidad nosotros teníamos en la planificación hispanoamericana de alguna manera una especie de planificación por círculos concéntricos. O sea, uno tenía un centro donde se ubicaban principalmente los principales organismos administrativos, públicos, o la comisaría, los sectores eclesiásticos, y en todo caso después los comerciantes, y después teníamos una periferia que era más rural. Esto al comienzo de la fundación de Córdoba, uno puede ver que Córdoba se le planteaba justamente como de alguna manera una zona bastante complicada geográficamente, por lo que muchos comentan, muchos viajantes que venían en otras épocas decían, bueno, era una especie de taza y ahí abajo estaba condensada la ciudad. De hecho, por eso se traslada también el centro, porque era bastante compleja en su geografía, incluso la zona inundable cuando se organiza, digamos, en torno a lo que hoy sería Barrio Yapeyú. Ese primer núcleo concéntrico de a poco empieza a abrirse, como que empezamos a ver ese cuadrado, empieza a tener brazos, digamos. Entonces comienzan a desarrollarse los primeros barrios pueblos de la ciudad. Esos barrios pueblos son de fines del siglo XIX, que sería lo que en su momento uno podría haber identificado en parte zonas rurales como un cordón frutihortícola, como puede haber sido, por ejemplo, barrio San Vicente. Es decir, todos estos barrios pueblos, ¿cuáles son? Son la primera planificación urbana que empieza a expandir esto a fines del siglo XIX. Entonces, nosotros tenemos barrios como barrio General Paz, como barrio Alberdi, Alta Córdoba, San Vicente, Pueyrredón, todos estos barrios pueblos, y tenemos el caso excepcional que era Güemes, que Güemes vendría a ser, siempre estuvo más integrado a la ciudad, digamos al centro de la ciudad, y lo que después va a ser el barrio de alguna manera organizado por Crisol, que es hoy en día Nueva Córdoba, digamos. Pero fíjate que la planificación urbana de la ciudad dentro de todo todavía seguía siendo relativamente compacta. Cuando comienzan a generarse todo lo que son las industrias automotrices, las primeras Kaiser, digamos, todo lo que van a ser Ica, Renault y todas estas primeras fábricas, ¿qué comienza a pasar? No es que en ese momento no hubiera algunos barrios que eran más que todo rurales, pero la ciudad estaba contenida. Eso hace que se expanda la mancha urbana. ¿Y por qué es un problema? Porque desde ese momento en adelante uno podría decir que la ciudad se ha hecho cada vez más compleja. ¿Qué hace, digamos? Desde esa época en adelante, la ciudad fue habilitando cada vez más urbanizaciones que están cada vez más alejadas del casco céntrico, y eso complejizó muy mucho lo que es la provisión de servicios, la provisión de infraestructura, generando una fuerte segregación. Esa tendencia, digamos, se va a profundizar en los últimos tiempos cuando ya lleguemos a lo que ha sido la aprobación de lo que son las urbanizaciones especiales, como fueron los country en su momento, y después con los barrios ciudad. O sea, con todo esto, si bien en su momento se había hecho en la década del 70 aproximadamente, y después con el 80 con toda la normativa, las ordenanzas, se trata de contener esa mancha urbana. Por ejemplo, cuando se hace la circunvalación, lo que se trata de hacer un anillo contenedor de la ciudad para que no se siguiera ampliando más allá. Eso evidentemente que no se logra. ¿Por qué? Porque también como se han ido regulando los suelos en Córdoba, es predominando una lógica de mercado antes que una lógica de un poder fuerte del Estado que regulara y dijera no, hasta aquí llegamos, y no permitir que fueran las reglas del libre mercado. Cada vez ha hecho que sean más caros los terrenos y que, por supuesto, se encarezca la posibilidad de comprar tierra y hacer una vivienda en lo que sería el centro anteriormente de la ciudad, profundizando las desigualdades. Todos sabemos que para poder hoy en día acceder a la tierra, digamos, como siempre ha existido, digamos, unas diferencias muy grandes socioeconómicas para poder acceder a los terrenos que son más céntricos. Pero de alguna manera la configuración de la lógica ha sido esa, cada vez más expansionista, ampliando la mancha urbana. Históricamente, salvo algunas épocas en las que la planificación de alguna manera habitacional en Córdoba trató la planificación pública, por ejemplo, en la década del 40, el 50, que aparecen más las viviendas sociales, pero en líneas generales uno tiene una fuerte tendencia a que sea cada vez más excluyente, ¿no?
¿Por qué razón? Porque uno, si se pone a pensar, cuando recién se funda Córdoba, quienes podían asentarse en los cascos céntricos siempre fueron las clases más altas. Los barrios ciudad, perdón, los barrios pueblos, estos barrios pueblos empiezan a asentarse en un momento, como era la periferia, llegan los primeros migrantes, digamos, los migrantes transatlánticos en ese momento, y se instalan en estas áreas más periféricas que a lo mejor eran más accesibles, pero muchos también viven en conventillos dentro de la ciudad. El problema habitacional siempre fue un problema, digamos. Entonces siempre se ubican en las periferias. Pero en general, y sobre todo si uno ya se remonta a los últimos años, después del después de todos estos procesos, digamos, de crisis de los procesos de industrialización, porque también uno nunca puede ver el tema de la tierra y la vivienda como algo desarticulado de la accesibilidad al trabajo. Cuando se desarticula la matriz industrial, digamos, de poder acceder, digamos, vivir y trabajar, por ejemplo, como eran los obreros en su momento en las industrias, y que encima se va encareciendo el tema del acceso a la tierra, la vivienda, y con todos estos procesos de desempleo, evidentemente que cada vez la ciudad va beneficiando a las clases sociales de clase media alta, digamos. Y cada vez va generando que haya menos posibilidades de movilidad social. Digamos, el concepto de movilidad social, que en otras épocas era tan como usual en el vocabulario, había toda una preocupación por una movilidad social ascendente, de a poco comienza a ponerse en tensión, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos temas estructurales de cada vez de ruptura de esa matriz industrial, digamos, de otro tipo de economía y del propio sistema que va, digamos, excluyendo, digamos, y no vuelve a incorporar, ya no, uno si se ponía a pensar, por ejemplo, en Nun, cuando hablaba en su momento de que pone en crisis esta idea de que, bueno, el ejército industrial de reserva, que en su momento hablaba Marx, bueno, ya en estos sistemas directamente se plantean, ya ni siquiera le hace falta un ejército industrial de reserva, el sistema puede de alguna manera funcionar sin esta gente que en su momento, digamos, eran los obreros que, ¿por qué? Porque han ido mejorando las tecnologías, pero todo eso ha generado, las comunicaciones, y cada vez más generando más exclusión. Y eso claramente que se visibiliza en la ciudad. Y si uno se remonta en los últimos tiempos, se vuelve a reproducir esto, ¿no? Cada vez más profundo, porque quienes los llevan a los barrios ciudad, justamente sectores de clase luchadora, baja y media, que en muchos casos antes, sus padres son los que en algunos casos formaron parte de estos estratos de nuevos pobres, que Virgilio y Kessler en su momento hablaban, que gente que a lo mejor sus padres sí pudieron acceder a lo mejor a trabajar, a tener una clase media, poder tener cierta movilidad, y después con todos los procesos de desempleo cada vez les es más difícil. Entonces en muchos casos son estratos que llegaron a ser nuevos pobres, aunque bueno, en los últimos tiempos más o menos uno podría decir como que se trató de revertir eso, pero hoy en día vemos que los niveles de pobreza siguen siendo altos. Entonces es una ciudad para unos pocos y generalmente son clases cada vez más altas.